Nutrición con Mikey Diet, episodio 172. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, podéis contactar conmigo para tener una consulta y que os prepare vuestro propio plan nutricional, acompañándoos paso a paso en el proceso. Y además, recordad que podéis poneros en contacto conmigo para cualquier otro tema a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos a 17 de enero del 2020, a viernes, así que para muchas y para muchos empieza vuestro fin de semana ya dentro de unas horitas. Así que bueno, para aquellas y aquellos afortunados, enhorabuena porque empieza. Y si me escucha alguien de la empresa española que ahora mismo dice que trabajan 4 días, pues oye, habéis empezado ya vuestro fin de semana, así que más enhorabuena aún. Y bueno, hoy como buen viernes nos toca hablar de las noticias de la semana y vamos a empezar por una del heraldo.es que se titula La peligrosa obsesión por comer sano y subtitula La fijación por una dieta saludable se convierte en un trastorno alimentario cuando se lleva al extremo. Quienes sufren ortorexia, un mal cada vez más extendido, son incapaces de comer fuera de casa al no controlar el origen de los alimentos que ingieren. Y bueno, del tema del título voy a hablar después. Primero vamos a hablar un poquito acerca de lo que está contando el artículo, pero sí es verdad que quiero hacer un pequeño inciso sobre el título. Pero bueno, nada, nos dice pues eso, que hay un trastorno alimentario que se llama ortorexia, en el que realmente sí que puede ser un problema, y pone cosas como que acaban siendo incapaces de acudir a un restaurante, a una comida de trabajo de amigos, ya que no controlan el contenido nutricional de los alimentos. Se dice que cada vez se está extendiendo más entre los más jóvenes, sobre todo por un malentendido culto al cuerpo. Dice que también puede provocar problemas de infrapeso o desequilibrios nutricionales. Bueno, en esto es verdad realmente cuando en casos muy extremos que puede ocurrir, pero realmente no suele funcionar de esta manera el tema de la ortorexia. Pero bueno, sí es verdad que hay algo que pone aquí, que son como autistas alimentarios que están abocados a la infelicidad. Todo eso realmente es cierto, es decir, si tú sufres un trastorno por ortorexia, en el cual realmente llegas a ese punto de exageración a la hora de intentar comer sano, tienes que saber de dónde viene todo, no puedes comer fuera porque realmente no sabes cómo se ha cocinado, cómo se ha hecho, de dónde viene el producto. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que puede existir un problema a nivel social, un problema psicológico, algo que realmente te afecte en el día a día y que pueda provocar este daño, podemos decir. Pero claro, ¿qué ocurre con todo esto? Bueno, pues ocurre un poquito lo de siempre, ¿no? Que realmente lees el título y te dicen la peligrosa obsesión por comer sano. En ese sentido, sí es verdad que lo que estás provocando es un daño a todo lo que estamos intentando compartir los nutricionistas a la hora de que hay que intentar comer un poco más sano, evitar los ultraprocesados, también intentar disminuir el consumo de azúcar. Todo ese tipo de cosas, si es verdad que están directamente relacionadas con comer sano. Cuando la gente escucha lo de la peligrosa obsesión por comer sano, muchas veces, y esto lo puedes ver en foros, lo puedes ver en Twitter, lo puedes ver en conversaciones, en cualquier sitio, el hecho de que la gente utiliza este tipo de artículos para defender el hecho de que comen mal. Por ejemplo, yo he escuchado más de una vez lo típico de, hombre, pero tómate una cerveza, que no pasa nada. Si al final es que lo que tú tienes es una obsesión y... No, esa persona no tiene una obsesión. Esa persona, por ejemplo, puede haber dejado de tomar cerveza por cualquier razón. Hay un montón de razones que puede haber tenido para dejar de tomar cerveza. Pero está con vosotros, allí, socializando, llevando una vida normal. Lo único que en vez de pedirse la cerveza, se ha pedido otra cosa. Y en ese momento, eso no se puede considerar ortorexia. Es lo mismo que una persona coma sano y tenga un IMC un poco inferior, no quiere decir que realmente esa persona tenga ortorexia. Puede ser que esa persona simplemente da la casualidad de que come sano y que su genética hace que sea bastante delgada.
Entonces, en ese sentido, todo ese tipo de cosas es por los que tampoco tenemos que exagerar lo que es una ortorexia. Una ortorexia es una enfermedad, igual que podría ser una anorexia, igual que podría ser una bulimia. Pero no quiere decir que todas las personas que cuidan su alimentación tengan este problema. Y por eso realmente no me gusta el título. Por el hecho de que creo que incita a creer que comer sano te provoca este trastorno alimentario. Y no tiene que ocurrir de esta manera. Y de verdad que no ocurre de esta manera. Y es que a ver, no voy a decir que sea sencillo, pero es bastante fácil ver cuando una persona realmente tiene ortorexia y cuando no, en el sentido de cuando ya está muy instaurada. Si es verdad que, a ver, esto es un proceso y esto va como todo y las cosas van apareciendo poco a poco, pero realmente, pese a que sí puede ser algo que probablemente haya que tener en cuenta que puede existir, no todas las personas que empiezan a comer sano tienen esto, que es lo que muchas veces se piensa cuando vemos este tipo de artículos. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente, que es del confidencial.com, que dice: el gran cambio con el que este hombre consiguió adelgazar 16 kilos en 5 meses. Y subtitula: redujo el consumo de uno de los nutrientes más habituales, eliminándolo por completo de su dieta por las noches. La verdad es que os prometo que me ha salido esta semana, este artículo, pero me suena un montón. Si alguno de vosotros recuerda que haya hablado de este artículo, me lo dice, pero es que me suena un montón haber hablado de él. Pero pone que se ha publicado el 14 de enero del 2020. Con lo cual, en principio, no debería ser así. Pero bueno, vale, vamos a hablar de él. Que me voy por las ramas. Bueno, pues el artículo realmente empieza hablándonos de algo que estoy completamente de acuerdo, y que el hecho de adelgazar, que muchas veces no es pensar en adelgazar, es pensar en comer mejor, en mejorar nuestra salud y demás. Pero bueno, que el caso, que hay que ir poquito a poquito. Es decir, que no es necesario ni es bueno adelgazar, por ejemplo, más de 1 kilo a la semana. Yo esto lo digo muchas veces, ¿no? Porque hay gente que cree que adelgazar 1 kilo cada 2 semanas e incluso 1 kilo al mes es poco. Pero pensadlo bien. Imaginad, yo creo que ya he hablado de esto en alguna ocasión, pero bueno, imaginad que en un periodo de 10 años habéis ganado, por ejemplo, 30 kilos. Si vosotros perdieseis 1 kilo al mes, quiere decir que en 2 años y medio, más o menos, habríais perdido esos 30 kilos que habéis ganado en 10 años. Es decir, en una cuarta parte del tiempo que lo habéis ganado, habéis conseguido perderlos. Es decir, ya sería, vamos, un logro enorme. Porque muchas veces ni siquiera ocurre de esta forma. Es decir, cuando hemos tenido un aumento de peso que no nos hemos ido dando cuenta o no nos ha preocupado hasta que ha llegado bastante adelantado en el tiempo, se tarda mucho tiempo en bajar ese peso. Esto no es algo que se haga en un par de semanas. Si nosotros pretendemos, por ejemplo, bajar 1 kilo a la semana, vamos a ponerlo de 1 kilo a la semana. 1 kilo a la semana quiere decir que podrías bajar 52 kilos en un año. 52 kilos, ¿sabéis la barbaridad de kilos que son esos? Y sí, lo sé, al principio a lo mejor pierdes 1 kilo a la semana, luego esa pérdida de peso, digamos, ya no es tan alta y poquito a poquito como que vas perdiendo menos peso, en el sentido de 1 cada 2 semanas, 1 al mes, 1 cada 2 meses, vale, sí, pero el hecho de perder 1 kilo a la semana querría decir que en un año estás perdiendo 52 kilos. Es una barbaridad de peso. Es decir, es que ni siquiera 1 kilo a la semana suele ser lo lógico. Lo lógico, 1 kilo a la semana, bueno, puede ser al principio, partiendo de un peso bastante alto, pero no es el objetivo. Pero bueno, vamos a ir a la historia, ¿no? Porque se supone que esto es una historia de una persona que adelgazó tantos kilos y demás. Vamos a ver cómo lo hizo. Bueno, nos habla un poco del tema de la razón por la que quería perder ese peso y luego nos dice que hizo algunos cambios. ¿Qué cambios hizo? Lo primero, eliminó de su dieta los carbohidratos por la noche, que dice que esto cree que solucionó la mitad de sus problemas. A ver, el tema de los carbohidratos por la noche, me parece que hablé ya hace bastante tiempo de ello. De todas formas, si fue hace mucho tiempo y veo que puedo mejorar un poquito qué es lo que dije, escribiré y volveré a hablar sobre ello. Pero el tema de los carbohidratos por la noche no es tan importante, en el sentido de realmente sí puedes cenar carbohidratos por la noche y no tendría por qué afectar negativamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que en general tomamos demasiados carbohidratos. Eso es verdad y eso es así. Tomamos mucha cantidad de carbohidratos. ¿Qué pasa? Cuando tú quitas los carbohidratos por la noche, lo que probablemente estás haciendo es quitar
platos muy densos energéticamente por la noche. Es verdad, sí, podemos encontrar estudios en los que vemos que hay una tolerancia menor de los carbohidratos por la noche, tal, vale. Sí, todo eso en pequeñas cantidades es cierto, pero también es verdad que no hay diferencias significativas entre meterlos y no. Lo que hay diferencias significativas está en el tipo de plato que estamos tomando. Por ejemplo, si yo me quito los carbohidratos por la noche, pero sigo metiendo platos que sean muy densos energéticamente, entonces es bastante probable que no vea esas diferencias. Sin embargo, si yo quito los carbohidratos por la noche y lo que tomo es pescado, ensalada, yo qué sé, pollo, carne en general, pues es cierto que al estar disminuyendo esa densidad energética que tenía el plato, voy a ver esos beneficios, pero no es por el hecho de haber quitado los carbohidratos por la noche. Si tú lo que hicieses fuese quitar los carbohidratos, por ejemplo, en la comida, en vez de por la noche, probablemente tendrías los mismos resultados. Ya te digo, esto a nivel individual tendríamos que verlo porque tendríamos que ver por qué se cambian esos carbohidratos y demás. Pero en general esto ocurre por esa razón, no es por otra, es por esa. Luego también habla de que aumentó el consumo de proteína hasta un 1,2 gramos por cada kilo de peso, algo que también es lógico. El hecho de disminuir los carbohidratos para aumentar un poquito las proteínas también va a ayudar en todo este proceso, con lo cual es normal. Y luego, bueno, hablaba de tomar entre 4 litros de agua al día y demás, pero bueno, eso ya lo dije en su momento. Hay que beber cuando se tiene sed, excepto que estés en una situación especial. Entonces, realmente eso de beber 4 litros de agua cada día no es necesario, no tienes por qué hacerlo. Y encima, además de eso, aumentó el deporte. Entonces, ¿qué hizo? Tomó cenas menos densas energéticas nutricionalmente, ¿no? Luego, además de eso, aumentó el deporte. Hacía 6 días en semana 45 minutos, mucho más deporte que el que suele hacer la gente. Que muchas veces la gente viene y dice, no, es que yo hago 2 días en semana, 3 días en semana. Sí, pero es poco. Si tú llevas una vida sedentaria, que hagas 2 o 3 veces por semana ejercicio, es poco ejercicio. Y eso es así. ¿Es mejor eso que nada? Por supuesto. Es mucho mejor hacer 2 o 3 días que no hacer nada. Pero realmente es poco, sobre todo si llevas una vida que es generalmente sedentaria. Pero entonces, hizo eso en las cenas, aumentó su cantidad de deporte, aumentó la cantidad de proteína que tomaba, que esto también es importante, porque realmente, claro, si tú aumentas la cantidad de proteína vas a quitar de otro lado. Y encima va a ser más saciante, vas a pasar menos hambre y vas a comer menos cantidad. Todo eso realmente son cosas que es lógico que perdiese ese peso, porque al final estaba haciendo cambios, probablemente también se estaba preocupando por el tipo de alimentos que tomaba. En definitiva, que realmente todos estos cambios no es por el hecho de los carbohidratos por la noche, no es el hecho solo de las proteínas, es el conjunto de hacer varios cambios que van a ayudarte en el día a día. Pero bueno, vamos al siguiente de alimente.elconfidencial.com que titula Los trucos infalibles para adelgazar y no recuperar peso, y subtitula Liberarse de los kilos de más es una tarea ardua, difícil de culminar con éxito y casi imposible de mantener. El efecto de la dieta se refuerza siguiendo estos consejos. La verdad es que nos promete mucho el artículo, vamos a ver qué dice. El primer consejo que nos da es concentrar las comidas en unas pocas horas, y nos dice que concentrar 3 comidas en un periodo de 6 horas adelgaza y reduce la producción de grelina, una de las hormonas implicadas en el apetito. Y bueno, realmente lo que está hablando es del ayuno intermitente. Ya hablé del ayuno intermitente, o si queréis ver un poquito qué hablé acerca de ello, podéis ir a... No tengo aquí apuntado qué número de podcast es, pero vamos, ponéis ayuno intermitente Mikey Diet y seguro que sale. Y a ver, realmente ya vimos, ahí os lo resumo, el hecho de que no hay diferencias significativas. ¿Puedes hacerlo? Sí, puedes hacerlo. Si te viene bien por tu estilo de vida, por tus horarios, puedes hacerlo. Si te sienta bien, puedes hacerlo, pero no es necesario ni es mejor. Simplemente es una opción más que tienes y que en principio, pues bueno, puede valer para ciertas personas, pero no es algo que tengas que hacer sí o sí. Luego también te hablan de acostarse temprano, ¿no? Porque realmente dicen que los turnos de noche y demás favorecen la obesidad. A ver, utilizar trabajos que dicen que acostarse tarde o que los trabajos por turnos hacen que engordes no viene normalmente por el hecho de que haya un cambio gordo que lo provoque.
Es decir, no podemos comparar el hecho de que tú te acuestes un poquito más tarde con una persona que tiene que trabajar por la noche, que tiene los horarios muy cambiados. En ese sentido, realmente yo sí considero que acostarse temprano puede ser importante, pero más que acostarse temprano, el dormir las horas que tengas que dormir también me parece algo importante. Pero en ese sentido sí es verdad que bueno, puede ser una opción, también si te acuestas temprano puede ser que vayas a cenar antes. Entonces, cenar antes puede hacer que quites una de las comidas que hacías. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de una persona que come a las 3 de la tarde, merienda algo a las 7 y cena a las 11 de la noche. Si tú a esa persona le dices que se acueste antes, puede ser que en vez de cenar a las 11, cene a las 8 o a las 9. Si cena a las 8 o a las 9 ya no va a hacer esa merienda, pero probablemente va a comer la misma cantidad. Y esto os lo digo porque lo he visto muchas veces, no está basado en ciencia, es decir, puede que no funcione así siempre, pero lo he visto en varias ocasiones que esto ocurre de esa manera. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que también podría ayudar. Como os digo, al final, estos son detalles que muchas veces no son tan importantes como el hecho de empezar a hacer las cosas bien, que es lo que tendríamos que intentar. Luego también hablan de comer antes de las 3 de la tarde, hablan de tomar una taza de café, dicen también el hecho de leer las calorías de los menús, pero bueno, vamos a ir con lo de comer antes de las 3 de la tarde y tomar una taza de café. Al final es que me estoy fijando que todo lo que están diciendo es basado en ciertos estudios pequeños, que como yo os he dicho muchas veces, un pequeño estudio no marca que eso ocurra de esa manera, sino que es una vía que hay que investigar para demostrar que realmente ocurre y que la diferencia es significativa, no solo estadísticamente, sino también clínicamente. Y es más o menos lo que está haciendo en este artículo. Bueno, luego leer las calorías de los menús. Hombre, cuando eres más consciente de las calorías que tiene un menú, es cierto que vas a intentar hacer una mejor decisión. Pero vamos, que en definitiva estos son pequeños detalles que no marcan la diferencia. Al final, ¿qué marca la diferencia? Marca la diferencia que cambies tus hábitos, que lo hagas poco a poco, que aumentes tu actividad física, que mejores tu alimentación. Básicamente, con eso tienes prácticamente el 90% ganado. Todo este tipo de cosas pues pueden ser ese 10% restante, en el cual no te tienes que centrar si no has trabajado en el 90% anterior, que al final es lo más importante. Y bueno, realmente hasta aquí solamente tenía estas 3 noticias. La verdad es que me han salido pocas noticias. No sé por qué me han salido pocas noticias. Ya os lo he dicho en varias ocasiones que bueno, yo voy mirando lo que me va saliendo, tal, que me van recomendando. Como suelo leer cosas de nutrición, me recomiendan noticias de nutrición, que son las que intento utilizar. Pero bueno, esta vez me han salido un poquito menos. Pero bueno, realmente creo que hemos hablado de suficientes cosas, que ha sido más o menos interesante lo que hemos leído. Y por supuesto ya sabéis que si os interesa leer alguno de los artículos para saber bien qué dice parte por parte, como este último, si queréis ver esos supuestos estudios que hablan de tal y tal, bueno, pues entonces simplemente ya sabéis, vais mirando, como siempre digo, la página que es y el título, ponéis página y título y os va a salir en Google. Y bueno, realmente nada más, hasta aquí el podcast de hoy, y para acabar os agradecería si podéis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en Apple Podcast, vuestros comentarios si me gusta en ebooks, y por supuesto que me sigáis si estáis escuchándome por allí en mi canal de YouTube. Y como siempre digo, ha sido un placer estar un día más con vosotros y con vosotras, y nos escuchamos en el siguiente podcast, el lunes, con más y mejor. ¡Hasta luego!